¿Puede un encuentro fortuito cambiar dos destinos al mismo tiempo? A veces, las historias más increíbles comienzan con una simple mirada, un roce fugaz, o un encuentro inesperado en un camino polvoriento. Esa fue la historia que ocurrió en el pequeño pueblo de El Paso, perdido entre dos mundos, la dura desierto y la frontera de dos países. El sol del mediodía ardía implacablemente, convirtiendo el aire en un espejismo tembloroso sobre la tierra agrietada. En las afueras de la ciudad, donde el asfalto daba paso a senderos de arena, y los escasos cactus se convertían en el único recordatorio de vida, un perro magro vagaba. Los lugareños lo llamaban lobo por su pelaje gris y la mirada alerta de sus ojos ámbar. No era un lobo, como podría haberse pensado por su nombre. Era un mestizo común con una rica historia de cicatrices en su piel desgastada y una chispa inextinguible en sus ojos. Ese día, Lobo hacía lo que siempre hacía. Buscaba comida, agua y sombra para sobrevivir un día más. Había aprendido a valorar lo poco y a sobrevivir donde otros se rendían. Sus oídos sensibles captaron un sonido inusual, un llanto suave, casi inaudible entre el susurro de la hierba seca y el murmullo lejano de los coches en la carretera. A la sombra de un enorme cactus saguaro, estaba sentada una niña pequeña. Su rostro, enrojecido y asustado, estaba cubierto de polvo, y su antaño brillante vestido rosa había adquirido un tono terroso. Era Marisol González, la hija de 7 años de Eduardo y Carmen, que se había perdido durante la celebración del Día de Muertos. Lobo se quedó inmóvil a la distancia, observando a la extraña criatura. Había aprendido a temer a los humanos, especialmente a los pequeños. Podían ser impredecibles y crueles. Pero esta niña era diferente. De ella emanaba un olor a miedo y soledad, tan familiar para él. Marisol levantó la cabeza y se detuvo, al ver al perro. Sus grandes ojos marrones, hinchados por las lágrimas, se agrandaron aún más. La niña apretó contra su pecho una pequeña mochila con la imagen de una princesa, el último recuerdo de un mundo seguro que había quedado en algún lugar distante. Algo en ese momento, en ese silencio entre dos almas perdidas, parecía detener el tiempo. Ni el perro ni la niña sabían aún que su encuentro lo cambiaría todo. Lobo no siempre fue un perro sin hogar. Hace mucho tiempo vivió en un pequeño rancho fuera de la ciudad, donde su dueño, el viejo don Manuel, se cuidaba de él. Allí había un cuenco con agua, siempre lleno, y un comedero donde se les echaba croquetas una vez al día. El perro dormía en una cálida perrera con una manta descolorida y vigilaba el territorio de coyotes y otros visitantes no deseados. La vida era simple, pero confiable. Todo cambió aquella noche de invierno, cuando don Manuel no regresó de la ciudad. Los vecinos lo encontraron junto a su camión. El corazón del anciano se detuvo en medio de la carretera polvorienta. Una semana después, extraños llegaron al rancho, recogieron sus cosas, clausuraron las ventanas y se llevaron las pocas pertenencias que quedaban. Nadie prestó atención al lobo. Solo otro perro vagabundo en una ciudad fronteriza. Así comenzó una nueva vida para el perro. Una vida sin hogar. Durante las primeras semanas, no se alejó mucho del rancho, con la esperanza de que su dueño regresara. Pero con el tiempo, el hambre lo empujó más cerca de la ciudad, a lugares donde podía encontrar algo comestible. Las afueras de El Paso se convirtieron en su nuevo hogar. Los contenedores de basura detrás del supermercado, el charro, el área del vertedero y el mercado donde los comerciantes a veces le arrojaban sobras, eran su mundo ahora. Aprendió a esquivar a las personas con malas intenciones, aquellos que levantaban un palo o lanzaban piedras, y conoció a aquellos pocos de quienes se podía esperar bondad. Doña Esperanza de la panadería, que a veces le dejaba pan duro, o el viejo Juan, el barrendero que nunca lo ahuyentó. En 2 años de vagabundeo, Lobo se convirtió en una leyenda entre los lugareños. Algunos lo consideraban un espíritu. El perro era demasiado astuto como para ser atrapado por el control de animales. Otros, un mensajero del diablo, porque a veces sus ojos ámbar brillaban extrañamente en la oscuridad. Pero la mayoría simplemente no notaba al perro callejero. Mientras tanto, Lobo desarrolló un don especial. Podía sentir el peligro. Quizás era su agudo sentido del olfato o su oído excepcional, o tal vez simplemente la experiencia de la supervivencia. Pero el perro siempre sabía cuándo alguien necesitaba ayuda. Una vez despertó a un homeless que dormía junto a una tubería de calefacción,
justo antes de que la tubería estallara. En otra ocasión, ladró fuertemente para advertir a una mujer sobre una serpiente en el camino. Tales incidentes eran raros, pero le daban un sentido a su vida de vagancia. La familia González llegó a El Paso hace 3 años en busca de una vida mejor. Eduardo, un robusto hombre de 35 años con ojos bondadosos y manos callosas, encontró trabajo en la construcción. Su esposa, Carmen, consiguió empleo en una lavandería, y la pequeña Marisol comenzó a asistir a la escuela local. Vivían modestamente, pero con la esperanza del futuro, en un pequeño apartamento de alquiler en el segundo piso de un viejo edificio con pintura amarilla descascarada. Eduardo y Carmen, como muchos inmigrantes, trataban de mantener el vínculo con sus raíces. Hablaban en español en casa, cocinaban platos tradicionales y contaban a su hija historias sobre su ciudad natal, Guanajuato, donde vivían sus padres y donde el cielo parecía más alto y las estrellas más brillantes. Le prometieron a Marisol que algún día le mostrarían los lugares donde crecieron, pero el trabajo y las tareas cotidianas posponían ese viaje. La celebración del Día de Muertos fue la ocasión perfecta para el viaje. Eduardo pidió 3 días de licencia. Carmen preparó un altar tradicional con fotos de los familiares fallecidos, pan dulce y los platos favoritos de sus antepasados. Marisol, emocionada, probó su nuevo vestido y se imaginó caminando por las calles adornadas con guirnaldas de flores y banderines de colores. El pueblo de El Centinela, situado a 2 horas en coche de El Paso, los recibió con una feria, música y el olor de tortillas de maíz fritas. La plaza estaba llena de personas en trajes coloridos, bailarines en máscaras de calaveras, y músicos tocando melodías alegres en guitarras y trompetas. Había flores por todas partes, especialmente cempasúchil, que, según la creencia, con su color brillante y fuerte olor, ayuda a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia los vivos. Marisol, que nunca había visto una celebración así, estaba asombrada y feliz. Sostenía con fuerza la mano de su madre mientras pasaban por los puestos con calaveras de azúcar y guirnaldas de papel. Eduardo le compró un caramelo en forma de cactus, y la niña lo lamía con delectación mientras observaba a los artistas callejeros. Nadie notó el momento en que Marisol desapareció. Tal vez sucedió cuando Carmen la soltó un instante para comprar tacos. O cuando una multitud de personas disfrazadas los rodeó de repente, bailando e invitándolos a unirse a la procesión. O quizás cuando un brillante papalote voló sobre sus cabezas y Marisol, hipnotizada, decidió seguirlo. De cualquier manera, de repente, Carmen se dio cuenta de que su hija ya no estaba a su lado. Y en ese instante, toda la celebración, todos los colores vibrantes y la música alegre, se convirtieron en una pesadilla. Marisol no entendió de inmediato que se había perdido. Al principio, solo seguía al hermoso papalote que flotaba sobre las cabezas de la gente. Luego vio a un mago callejero con globos de colores, y se detuvo a ver su espectáculo. Y cuando se dio la vuelta para mostrarle a su madre un truco particularmente bueno, solo encontró rostros desconocidos a su alrededor. Al principio no tuvo miedo. Sus padres siempre le habían dicho que si se perdía, debía quedarse quieta. Ellos la encontrarían. La niña hizo eso. Se puso de pie junto a un farol y comenzó a esperar. Pero el mago terminó su espectáculo y se fue. La multitud se dispersó, y sus padres no aparecieron. Entonces Marisol decidió encontrarlos ella misma. Recordaba que se habían dirigido a la plaza principal, así que se orientó en esa dirección. Pero entre los trajes que pasaban, las máscaras y la música bulliciosa, no pudo distinguir rostros familiares. Poco a poco, tomó un giro equivocada, luego otra más, y en lugar de salir al centro, se encontró en las afueras de la festividad, donde las calles se volvían más silenciosas y las casas más escasas. El sol ya se estaba poniendo cuando Marisol comprendió la terrible verdad. No sabía dónde estaba. A su alrededor había casas desconocidas, las personas hablaban un español rápido con un acento extraño, y los nombres de las calles no le decían nada. Intentó preguntar el camino a los transeúntes, pero por miedo su voz se volvía tan baja que nadie prestaba atención a la pequeña niña. El miedo la impulsaba hacia adelante. Marisol pensaba que si caminaba lo suficiente, encontraría a sus padres, o al menos el camino de regreso a El Paso. Pero con cada paso se alejaba más de la ciudad. Los colores vibrantes de la celebración quedaron atrás, y delante se extendía el desierto. Interminable, indiferente, peligroso. Para cuando las primeras estrellas brillaron en el cielo,
Marisol ya no pudo contener las lágrimas. Tenía hambre, estaba cansada y sentía un gran miedo ante la oscura noche. En su mochila solo había una botella de agua, casi vacía, y un caramelo medio comido. Sus piernas zumbaban por la larga caminata, y sus nuevos zapatitos, comprados especialmente para la celebración, le habían hecho ampollas. El frío del desierto calaba hasta los huesos. Durante el día hacía calor, pero por la noche la temperatura podía bajar a 0. Marisol no tenía abrigo, solo un vestido festivo delgado, que no la protegía del frío. Encontró un gran cactus saguaro, y se escondió en su sombra, abrazando sus rodillas con las manos y presionando la mochila contra su pecho, el único vínculo que la unía a un mundo seguro. Los ruidos de la noche del desierto la asustaban. Cada sonido parecía una amenaza. El susurro del viento entre las piedras, el aullido lejano de un coyote, el crujido de la arena bajo unas patas desconocidas. El cansancio finalmente venció al miedo, y Marisol se quedó dormida, apoyada en el espinoso tronco del cactus. Su último pensamiento antes de dormir fue una oración que su abuela le había enseñado. Ángel guardián, ven y sálvame. Lobo encontró a Marisol al amanecer. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a pintar el horizonte de rosa cuando el perro, que había estado vagando por la frontera del desierto en busca de pequeños roedores, captó un olor desconocido. Un pequeño humano. Aquí, lejos de los senderos y caminos. Era extraño y poco común. Cauteloso, acercándose al suelo, Lobo se aproximó al gran cactus. La niña dormía, acurrucada en una bola. Su cara estaba cubierta de caminos de lágrimas secas, y sus labios agrietados por la sed y el viento. El perro se detuvo, observando a la extraña criatura. En su vida, los niños generalmente significaban peligro. Lanzaban piedras o gritaban, asustándolo. Pero esta pequeña niña humana era diferente. Era tan perdida como él mismo había estado alguna vez. Marisol se despertó con la sensación de que alguien la miraba. Al abrir los ojos, vio justo frente a ella a un enorme perro gris con ojos ámbar. Asustada, la niña gritó y se retiró, golpeándose contra el cactus. ¡Ve!, gritó ella, agitando las manos. ¡Púdrete! Lobo retrocedió, pero no huyó. Algo en esta niña le hacía querer quedarse cerca. Se sentó a varios metros de ella, observando pacientemente cómo ella abría temblorosa su mochila y bebía las últimas gotas de agua de la botella. El sol ascendía, trayendo consigo el calor. Marisol sabía por sus lecciones en la escuela que en el desierto no se podía estar sin agua. Necesitaba seguir avanzando, encontrar a las personas, pedir ayuda. Pero, ¿hacia dónde ir? Por doquier, solo había arena, piedras y escasos cactus. El perro aún estaba sentado cerca. Ahora, a la luz del día, no parecía tan aterrador. Solo un gran perro gris con ojos inteligentes y una oreja rasgada. No gruñía, no enseñaba los dientes, solo miraba. ¿Sabes dónde están mi mamá y mi papá?, preguntó Marisol, sin mucha esperanza de respuesta. Lobo, por supuesto, no respondió. Pero se levantó y dio unos pasos hacia un lado. Luego se volvió, como invitándola a seguirlo. Marisol dudó. ¿Seguir a un perro vagabundo en el desierto? Sonaba a locura. Pero quedarse quieta era aún más aterrador. Entonces, con paso lento se puso en pie, arrugándose por el dolor de las ampollas. Lobo la esperaba pacientemente. Cuando la niña dio su primer paso titubeante hacia él, el perro avanzó, mirándose atrás, asegurándose de que ella lo seguía. Así comenzó su extraño camino a través del desierto. El primer milagro sucedió 1 hora después. Lobo llevó a Marisol a una pequeña hondonada entre las rocas, donde de la tierra brotaba humedad, formando un pequeño manantial. El agua era fresca y clara. La niña bebió con las manos, y luego llenó su botella vacía. Ni siquiera notó que las lágrimas de agradecimiento rodaban por sus mejillas. «Gracias», susurró, mirando al perro que esperaba pacientemente a un lado. «Realmente me estás salvando». En el Centinela reinaba el caos. La celebración alegre se convirtió en una pesadilla para la familia González. Carmen corría por la plaza, asomándose a cada rincón, preguntándole a cada transeúnte si habían visto a una niña pequeña vestida de rosa con una mochila. Su voz se quebraba con gritos y sollozos. Eduardo se dirigió a la policía. En una pequeña estación, más parecida a una casa de campo que a una institución oficial,
Solo había un oficial en servicio. El veterano sargento Ramírez, con ojos cansados. Escuchó atentamente la historia. Anotó las características de la niña y prometió involucrar todos los recursos posibles. Tenemos pocos hombres, explicó Ramírez con tono disculpable. Pero me comunicaré con las estaciones vecinas y el servicio fronterizo. Encontraremos a su hija, señor González. Mientras la policía ponía en marcha los procedimientos oficiales, los lugareños organizaron grupos de búsqueda. El Centinela era un pueblo pequeño donde todos se conocían, y el infortunio de una familia se convertía en el de todos. Los hombres con linternas examinaban los alrededores. Las mujeres cocinaban para los buscadores y apoyaban a la destrozada Carmen. Para la tarde, más de 100 personas estaban en la búsqueda. Se dividieron en grupos y revisaron minuciosamente cada callejón, cada patio, cada edificio abandonado. Drones con termografía, proporcionados por el servicio fronterizo, sobrevolaban los alrededores, aunque hasta el momento sin resultados. Carmen encontró consuelo en la iglesia local. La pequeña capilla de San Francisco estaba llena de personas que habían venido a orar por la niña desaparecida. Las velas temblaban ante el altar, y el sacerdote, el padre José, oficiaba un servicio especial. «El Señor no dejará a tu hija», le dijo en voz baja al arrodillarse ante la estatua de la Virgen María. «Él le enviará un ángel guardián». La noche pasó sin noticias. Eduardo no durmió, continuando la búsqueda con linterna, revisando incluso los lugares que ya habían sido examinados por otros grupos. Su rostro estaba demacrado, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas que había contenido ante su esposa. Por la mañana llegó un equipo de búsqueda especial de El Paso con perros de rescate. Les dieron a oler una camiseta de Marisol, y los perros tomaron el rastro que llevó a las afueras del pueblo, y luego se perdió en el desierto. El sargento Ramírez sacudió la cabeza. Si la niña se fue en esa dirección, ella enfrenta un serio peligro. El desierto no perdona errores. Estas palabras fueron como una puñalada para Carmen y Eduardo. Comprendieron lo que significaba pasar la noche en el desierto para una pequeña niña. La sed, el frío, los animales salvajes, las serpientes. «Voy hacia allí», dijo Eduardo resueltamente, revisando su cantimplora. «Mi hija está allí afuera, y la encontraré, incluso si tengo que voltear cada piedra en este maldito desierto». El grupo de búsqueda, compuesto por voluntarios locales, rescatistas profesionales y agentes fronterizos, partió al amanecer. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa, cuando los primeros vehículos de búsqueda salieron del pueblo, dirigiéndose hacia el implacable desierto. El viaje de Marisol y Lobo a través del desierto era como un extraño sueño. La niña había dejado de intentar adivinar hacia dónde la llevaba el perro. Simplemente lo seguía, confiando en su instinto. Lobo, al parecer, sabía exactamente a dónde ir. Elegía senderos entre las piedras, donde era más fácil caminar para sus pequeños pies, y siempre encontraba sombra cuando el sol se volvía particularmente abrasador. A mediodía del segundo día de deambular, Marisol comenzó a perder fuerzas. La comida de la mochila se había acabado, el agua de la botella se estaba agotando, y los zapatos nuevos finalmente se rompieron en las piedras ardientes. Ahora caminaba descalza, frunciendo el ceño por el dolor en cada paso. «Ya no puedo más», susurró la niña, dejándose caer sobre la tierra a la sombra de una gran roca. «Perdóname, perrito». Lobo se acercó y le lamió la mano, como diciéndole, «Aguanta». Luego se alejó unos metros y comenzó a escarbar en la arena bajo el cactus. Unos minutos después, regresó, llevando algo en la boca. Era la pulpa de un agave, jugosa, llena de la valiosa humedad. El perro puso la planta frente a la niña. Marisol recordó los cuentos de su abuelo sobre cómo sobrevivir en el desierto. Él decía que la pulpa de algunos cactus y agaves contenía agua y se podía masticar. Superando su asco, la niña probó la pulpa dura y sintió cómo la vida llenaba su boca. «Eres un verdadero salvador», sonrió hacia el perro. Con renovadas fuerzas, continuaron su camino. Lobo ahora se detenía a menudo, levantaba el hocico, como olfateando algo, y cambiaba de dirección. Sus instintos le indicaban que se estaban acercando a las personas. Captaba olores de humo, gasolina y comida, débiles pero claros. Al atardecer del segundo día, escucharon el sonido de motores. A lo lejos, serpenteando por el desierto, se movía una cadena de jeep. El grupo de búsqueda. Marisol quería correr hacia ellos, pero sus piernas no respondían.
Cayó de rodillas y comenzó a llorar de alivio. Lobo entendió que tenía que actuar. Subió a la cima de la colina y comenzó a ladrar. Fuerte, insistente, sin parar. Su ladrido resonaba en el desierto, extrañamente fuerte en el silencio vespertino. En el jeep que lideraba el grupo de búsqueda, iba Eduardo. Los últimos 2 días sin dormir ni comer, lo habían convertido en una sombra de lo que era. Miraba la interminable desierto cuando escuchó el ladrido distante. ¡Esperen!, gritó al conductor. ¿Escuchas? ¡Hay un perro! No hay perros salvajes en esta parte del desierto, respondió escéptico el agente que conducía. ¿Tal vez un coyote? No, es un perro, insistió Eduardo. Y está pidiendo ayuda, gira por ahí. Algo en la voz del padre de Marisol hizo que el agente de la frontera accediera. Giraron hacia la colina de donde provenía el ladrido. El jeep saltaba sobre las piedras, los faros iluminaban los cactus y las rocas, hasta que finalmente iluminaron una escena sorprendente. En la ladera de la colina estaba un perro gris ladrando, mirando fijamente hacia ellos, mientras en la base de la colina, abrazando su mochila rosa, estaba sentada una pequeña niña. Eduardo salió corriendo del jeep antes de que el vehículo se detuviera por completo. Corrió hacia su hija, tropezando con las piedras, con el corazón latiendo con fuerza y lágrimas nublando sus ojos. Marisol vio a su padre, y las últimas fuerzas regresaron a ella. Se puso de pie y dio unos pasos hacia él. ¡Papá!, gritó, cayendo en sus brazos. Eduardo levantó a su hija, abrazándola contra su pecho, besando sus mejillas polvorientas, sus trenzas despeinadas, sus temblorosas manos. No podía hablar. Su garganta se cerraba por la felicidad y el alivio. Lobo observó esta escena desde la colina, sin atreverse a acercarse a las personas. Los demás jeeps del grupo de búsqueda se acercaron, rodeando al padre y a la hija con la luz de sus faros. Un médico se apresuró hacia Marisol, revisándola rápidamente, ofreciéndole agua y envolviéndola en una manta. «El perro», dijo Marisol cuando pudo hablar. «Mi perro, me salvó, me trajo aquí». Todos miraron hacia la cima de la colina, donde, a la luz de los faros, se podía ver la figura del lobo. El perro se detuvo, listo para alejarse en la oscuridad, volver a su vida solitaria. «¡Espera!», gritó Marisol, saliendo de los brazos de su padre. «No te vayas, por favor». El perro se detuvo, indeciso, mirando a la gente. No estaba acostumbrado a la gratitud, no sabía qué hacer con ella. Eduardo se levantó y se dirigió lentamente hacia la colina. El hombre que había perdido y vuelto a encontrar lo más precioso de su vida, miró al perro vagabundo con infinita gratitud. «Gracias», dijo simplemente extendiendo la mano. «Salvaste a mi hija. Te estaremos en deuda para siempre». Lobo dio un paso hacia adelante, luego otro. Algo en la voz de ese hombre le decía que podía confiar. Se acercó cautelosamente y permitió que Eduardo rozara su cabeza. El regreso a El Centinela fue triunfal. Carmen lloraba, abrazando a su hija y a su esposo, sin creer en su felicidad. Todo el pueblo salió a las calles, recibiendo al grupo de búsqueda con aplausos y lágrimas de alegría. Y dondequiera que la familia González apareciera, la gente señalaba al perro gris que los seguía. «¡Es Lobo, el perro que salvó a la niña!». La historia se extendió por todo el área fronteriza. Los periodistas de El Paso llegaron a entrevistar a la familia feliz y a fotografiar al perro heroico. Lobo se mantuvo cauteloso, no acostumbrado a tanta atención. «¿Qué harás con el perro?», preguntó uno de los reporteros. Eduardo y Carmen intercambiaron miradas y luego miraron a Marisol, que estaba sentada en el suelo abrazando al lobo por el cuello. «Ahora es parte de nuestra familia», respondió simplemente Eduardo. «Dios lo envió para salvar a nuestra hija. ¿Quiénes somos nosotros para separar lo que Dios ha unido?». Una semana después, cuando la emoción en torno a la historia del rescate se había calmado, la familia González regresó a El Paso. Lobo iba con ellos en el coche, por primera vez en muchos años, alimentado, limpio y con un nuevo collar rojo. Marisol mantenía su cabeza en sus piernas durante todo el camino. En su pequeño apartamento, hicieron un lugar para la cama de Lobo. Pero el perro prefería dormir junto a la cama de Marisol, protegiendo su sueño. Parecía que finalmente había encontrado su lugar y propósito. Más tarde, Eduardo solía contar a los vecinos y amigos. A veces, los ángeles vienen a nosotros en las formas más inesperadas. El nuestro vino a 4 patas, con una oreja rasgada y ojos ámbar. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te ha conmovido y te ha recordado la fuerza de la bondad y la lealtad, por favor,
Suscríbete a nuestro canal. Aquí compartimos parábolas y relatos sencillos que nos recuerdan lo más importante en la vida. Valoramos mucho tu apoyo. Deja un comentario y cuéntanos qué piensas sobre la historia de Marisol y Lobo. Tal vez también tú tuviste un ángel guardián que llegó en una forma inesperada. Comparte tu historia abajo. Y no olvides compartir este video con aquellos que necesitan un poco de esperanza e inspiración. A veces, una sola historia puede cambiar el día de alguien para mejor.